Buen día. Este es su momento de preguntar todo lo que está para atrás. Así que pregunten. Si no preguntan, esto sí. Preguntan. Repito. Sabes que todavía no viene clase el miércoles. Uy, para tan pero muy perdido. Diga. Estoy en la mitad. Decía que era un repaso de los de diseño. Y no sonaba repaso. No, claro. Bueno, vamos a hacer un repaso rapidísimo. En ese repaso ustedes la tienen que parar. Así que cierran la vergüenza y digan en el momento en el que se empezaron a perder. Vamos a empezar por ver o por repasar. O sea, el objetivo es diseñar el camino de datos, todo el hardware que necesitamos para ejecutar las instrucciones. A ese camino de datos lo van a manipular una máquina de estado finito que va a generar las señales de control para que el camino de datos haga cosas. ¿Sí? Vamos a atacar primero el camino de datos, vamos a ir viendo qué haríamos con las señales de control para terminar de entender cómo funciona esto, y después, en el tema que sigue, vamos a hacer el sistema de control. ¿Sí? Ese es uno de los cambios con el año pasado. El año pasado no veíamos el sistema de control, ahora lo vamos a ver completo. Para eso necesitamos repasar qué es un componente combinacional, qué es un componente secuencial, cómo funcionan los registros, más o menos cómo se diseñan cosas que trabajen con registros, y de ahí vamos a empezar a construir. Lo que queremos construir es un camino de datos para ejecutar el set de instrucciones que venimos viendo, el RB32i. En realidad vamos a ejecutar una de cada tipo, una aritmética, un salto, el load y el store. Cuando terminemos van a ver que es muy fácil agregar el resto de instrucciones si hicieron falta. Y la misma instrucción se puede ejecutar de muchas formas. Nosotros lo vamos a hacer en varios ciclos de reloj por cada instrucción y con un reloj relativamente chico. Ya vamos a ver un poquito de eso y el resto lo van a ver en arquitectura. Pero durante el diseño vamos a ir viendo que podemos hacer de dos formas distintas la misma operación. Componentes combinacionales. Las salidas dependen de las entradas, se pueden escribir como una función lógica booleana. ¿Sí? Normalmente tienen retardo. Yo fijo las entradas y las salidas toman el valor adecuado un tiempo después, que va a estar dado por la cantidad de compuertas que tenga en el proceso. Primer componente combinacional que usaron mucho, multiplexor. Sirve para elegir una salida a partir de dos fuentes. Normalmente un multiplexor, de lo que ustedes vieron, tiene 2 bits de entrada, 1 bit de salida y la señal de control. Nosotros vamos a multiplexar números, razón por la cual necesitamos 32 de estos apilados, por decirlo de alguna forma, con la misma señal de control para todos. De forma tal que vamos a elegir entre los 32 bits de este lado o los 32 bits de este lado en salidas de 32, pero seguimos necesitando una salida de control. No es un multiplexor de 32 a 1, sino que son 32 multiplexores de 2 a 1. ¿Sí? Por ahí vamos a tener algunos de 3 o de 4. Pero sí, nuestros multiplexores van a tener en general múltiples bits. Cuando dibujamos líneas finitas, es una señal. Cuando dibujamos líneas gruesas, son más de una señal. Para que vayamos entendiendo la nomenclatura de los dibujos que vienen después. Otro componente combinacional es una ALU. Una ALU es un sumador, pero que también puede restar, que también puede hacer un AND. Entonces, además de las entradas de los números que ustedes ya tenían, vamos a tener una entrada de operación y la salida, cada bit de salida va a ser función no solo de los bits de entrada, sino también de los bits de operación. Y de esa forma, con estos mismos dos números, en función de esto, yo voy a poder generar un resultado de resta, un resultado de suma, un resultado de AND lógica, de OR lógica. ¿Sí? Es bastante tediosa de construir, tiene 32 salidas, 32 más 32 más unas 4, 68 entradas, pero bueno, se sientan, hacen unos mapas horribles y lo hacen. ¿Sí?
Es totalmente combinacional. De nuevo, ponen los valores acá y X tiempo después tienen las salidas. Normalmente, además de la salida, puede tener una serie de indicadores, si el resultado es 0, si el resultado tuvo acarreo, si el resultado tuvo overflow, si el resultado es negativo. ¿Sí? El acarreo ya lo conocen, porque ya lo hicieron en los sumadores. El 0, el z lo discutimos, está en el video, cómo se puede hacer para saber z, para saber negativo, para saber par. ¿Sí? Entonces, además de la salida del resultado, puede darme información sobre el resultado. Esto me va a hacer falta ¿para qué? ¿Qué? ¿Por qué? No, para conectar con cascada, digamos. No, porque la ALU ya va a multiplicar, o sea, esto es ancho de palabra. Normalmente el ancho de palabra está fijado por el tamaño de la ALU, justamente, y no voy a hacer cascada. Las cascadas las voy a hacer por software. ¿Para qué puedo necesitar este? A ver si esas cosas se dan, ¿eh? Tengo overflow, tengo... ¿Y qué suelo hacer yo cuando tengo overflow en el server? O cuando tengo, si son 0, un salto. para hacerlo salto. Si yo hago una resta de dos números y me da 0, los dos números no hay. ¿Sí? Si hago una resta de dos números y tengo overflow o tengo acarreo, este es mayor que este. Si tengo overflow y acarreo, entonces, y estos números son con signo, este es mayor que este. ¿Sí? Entonces, con esta información yo voy a poder comparar los números. Eso me va a servir para saber, o sea, eso de alguna forma va a terminar impactando en si salta o no salta. ¿Sí? El salto va a tener en cuenta esta información. De alguna manera. Bien. Componentes combinacionales que nosotros vamos a usar, multiplexores y ALU, básicamente. Componentes secuenciales. Ustedes vieron que los componentes secuenciales son elementos con memoria. Normalmente flip-flop. Vieron distintos tipos de flip-flop. Nosotros solo vamos a usar flip-flop tipo D. Los flip-flop tipo D lo que hacían era, cuando llega una señal de clock, la salida toma el valor de la entrada y ese valor de salida no cambia hasta que no tenga un nuevo flanco de reloj. ¿Sí? En el dibujito, en los flancos descendientes, se congela el valor de dato y Q absorbe el valor congelado. ¿Sí? Podemos empaquetar muchos de estos, como hicimos con el multiplexor, y tenemos un registro que tiene una señal de clock, una sola señal de clock para todos los flip-flops al mismo tiempo, que tiene n datos de entrada y n datos de salida, y que los n datos de salida copian sus n datos de entrada cuando llega la señal de clock. ¿Sí? Y además podemos eventualmente poner una AND con una señal que vamos a llamar write, y entonces si esta señal está en 0, no importa que haga el clock, no va a escribir nada, porque la salida de AND de 0 con cualquier cosa va a ser 0, y lo que va a llegar realmente al clock interno de los flip-flops es nada. O cuando pongo un 1 acá y llega el clock, porque el AND al poner un 1 va a copiar a la señal de clock, voy a producir escritura. ¿Sí? Que es lo que está en el loop. Tengo dos flancos de clock, pero como acá tengo el write en 1, la salida copia la entrada, y acá, como tengo write en 1, la salida permanece con. ¿Por qué? ¿Para qué se puede usar eso? O sea, no es Para decir, en este clock escribo, en este clock no escribo. ¿Sí? Pero la señal de clock está siempre. La señal de clock viene de un oscilador. Entonces no puedo generar dos señales de clock y parar. 5 y parar. Entonces de esta forma le puedo decir, en este clock sí tenés que escribir, en los próximos dos clocks no. ¿Sí? Entonces puedo elegir en qué momentos se escribe. Como estos son múltiples líneas, vamos a empezar a representar de esta forma, donde esta línea está en bajo y en alto, no cabe ninguna duda, pero estas líneas, algunas están en bajo, algunas están en alto, y en este determinado momento hay un cambio de algunas de alto a bajo, ¿sí? Y entonces, esto es un valor numérico, y estos cruces implican que empieza un nuevo valor numérico que se mantiene sin cambios hasta acá. Esta forma de dibujo es el equivalente a esta, pero cuando estamos hablando de n líneas, ¿sí? Es como si tuviéramos muchas de estas superpuestas.
Bien. Profe, lo que hicieron ahí en el D, digamos, una serie de D, es tomar el caso como si fuese 1 y como si fuese 0, digamos. En realidad, estos son 32 líneas. Algunas están en 1, algunas están en 0. Acá cambian todas más o menos juntas y quedan en otro valor. Eso es más o menos lo que quiere dibujar. ¿Sí? Básicamente, de esta forma se representan valores numéricos. Es más, en algunos casos acá se pone el valor numérico, si es que fuera importante, y eso te permite saber cada una de las líneas cuál es la edad y cuál es la nueva. Y esto incluso lo que te están diciendo es cuándo se hizo el cambio. Por eso de todas cambió una sola, pero no importa, ¿sabes qué? El cambio fue acá y fue acá, y entre acá y acá permaneció constante ese valor numérico. Como entre acá y acá permaneció constante ese valor de punto. ¿Sí? Creo que nunca habían visto este tipo de dibujo de línea. Perfecto. Nosotros lo vamos a usar mucho, porque vamos a dejar de usar bits individuales, ¿no? O sea, vamos a usar bits individuales, pero también vamos a usar paquetes de bits. Dibujar las 32 líneas a lo largo de esto se hace imposible el dibujo. Entonces, esto es una forma de sintetizar cuando a los conjuntos de bits los estás pensando como números. ¿Sí? En el Workbench de las FPGA y de la parte que hicieron de diseño lógico, si le piden ver un dato multibit, lo ven de esa forma. Bien. Los componentes secuenciales y no secuenciales, de cualquiera, pueden tener salidas tri-state. Las salidas tri-state, que nosotros las vamos a representar con un triángulo y una línea acá al medio, básicamente se comportan como si fueran una llave. Entonces, si yo pongo un 1, conecto la salida con la entrada y este valor tiene el mismo valor de la entrada. Mientras que si pongo un 0, esto se desconecta y esta salida queda flotando. Eso lo que me va a permitir es resolver cosas de este tipo. Si yo pongo la salida de dos compuertas en paralelo y esas compuertas tienen valores distintos, esto genera un cortocircuito. Si yo necesito tomar a veces esta salida y a veces esta salida, puedo agregar dos triangulitos de estos. Y entonces, si pongo un 1 acá, esto toma este valor, y si pongo un 1 acá, esto toma este valor, y claramente no debería poner un 1 en las dos, aunque sí puedo poner un 0 en las dos y dejar esto incluso flotando. ¿Estamos de acuerdo? A la larga es como si fuera un multiplexor. La ventaja es que yo puedo poner más de esto sin afectar los que tenía, mientras que si pongo un multiplexor, quiero agregar una, tengo que ampliar el mucho. Entonces, decimos que esta solución es más modular, porque yo puedo agregar cosas sin modificar lo que ya tenía previamente. Nosotros vamos a usar muchas salidas en tri-state para conectar cosas en paralelo que de otra forma no podemos. Estas salidas tri-state pueden ser explícitas, o sea, puedo tomar una compuerta que tiene salida de dos niveles y conectarle un buffer tri-state, o puede que el buffer esté metido directamente dentro de la compuerta y la compuerta tenga el control. Normalmente el control de salida se lo dibuja a 90 grados, ¿sí?, de lo que sería el componente normal. Esto mismo se pueden hacer con los registros. Entonces yo puedo tomar varios registros, en este caso 4, y le puedo conectar 4 buffers. Todo esto es de 32 bits, o sea, acá hay 32 flip-flop y acá hay 32 de estos triangulitos individuales, con las señales de control todas cortocircuitadas, pues yo quiero que si pasan, pasan todos, y si no pasan, no pasa ninguno. ¿Sí? Y con este lo mismo. Esta es la señal de write. Si se escribe los 32, si no se escribe, no se escribe ninguno. ¿Sí? Estos registros, además de las señales de write que estoy dibujando, tienen la señal de clock. Pero como la señal de clock está por todos lados y simplemente va a una frecuencia dada, que ya vamos a ver cómo definimos, la voy a empezar a dibujar a la señal de clock. Pero la señal de clock es omnipresente, como la masa, está en todos lados, en todos los elementos de memoria. ¿Sí? ¿Qué logro con esto? Con esto lo que estoy construyendo es un banco de registros. Un conjunto de 4 registros, de los cuales solo puedo operar de uno por vez. Por acá le puedo decir qué número de registro quiero operar. Por ejemplo, puedo mandar el número 2, ¿sí?,
¿sí? Como acá tengo 4 bits, esto es un decoder, tiene 4 salidas y 2 entradas. Entonces, mando el número de 2 bits de acuerdo a la cantidad de registros que tengo, mando un valor, mando el habilitador del deco para que esta línea tome el valor que corresponde de acuerdo al número, si no, si yo dejo esta inhabilitada, están todas inhabilitadas, ninguna se nada. Y entonces, hago eso, espero la señal de clock, y el registro 2 toma este valor y lo almacena. ¿Sí? Y puedo elegir desde acá este valor en cuál lo quiero guardar. Lo quiero guardar en el 1, en el 2, en el 3, en el 4. De la misma forma, puedo con este decoder leer en este conjunto de cables el valor del 0, el valor del 1, el valor del 2 o el valor del 3. ¿Sí? Fíjense que en este caso puedo no escribir ninguno, porque tengo esta señal que complementa a esta, porque a esta que es de 2 bits siempre le voy a dar o 0, 1, 2, 3. Pero esta me agrega un estado más para decir, no importa si pusiste 0, 1, 2 o 3, ninguna tiene que estar aquí. En cambio acá arriba, no. Acá arriba siempre uno de estos 3 registros, de estos 4 registros, va a estar sacando su valor. Porque por acá siempre me están ingresando algo válido, porque este expande todas las opciones posibles. ¿Sí? Eso es algo que vamos a usar varias veces. Si yo necesito, o sea, si yo tengo 4 elementos, pero además de los 4 elementos necesito que ninguno opere, necesito 5 combinaciones. ¿Sí? Con 2 señales de 2 bits no voy a poder manejar. Por eso acá tengo 3 y acá tengo 2. Podría haber hecho lo mismo que esto y haber generado una señal de read y entonces decidir que ninguno lee o ninguno escribe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. También puedo poner otro conjunto de compuertas state para que este valor salga por acá, o salga por acá, o incluso salga por los dos. Depende qué número pongo acá y qué número pongo acá. Puedo poner el 2 acá y el 2 acá, y el 2 saca el valor por los dos lugares. Puedo poner el 1 acá y el 3 acá. Por el primer canal sale el 1 y por el otro sale el 3. ¿Sí? Fíjense que hacer lo mismo para las entradas es bastante más complicado. Escribir de 2 lugares distintos, 2 registros al mismo tiempo, no es trivial. Si se sientan a pensarlo, van a ver que es complicadito. Bien. A esto, que se supone que más o menos me siguieron y lo entendieron, si no ya habrían levantado la mano y habrían hecho pare porque nos perdí hace 10 kilómetros, lo vamos a empezar a representar como cajita negra. Ese que acabamos de ver combinado con el anterior, entonces tenía 2 valores numéricos para elegir qué 2 registros quiero que saquen sus datos por acá, y podría usar el mismo registro, lo podría sacar por los dos sin ningún problema. Así como está planteado, siempre sale algún registro por acá y algún registro por acá. ¿Sí? Y otro valor numérico más una señal de write para que este número se escriba en este registro si esta señal está presente. Si no, no se escribe. ¿Sí? Entonces fíjense que este banco de registros puede manipular 3 registros al mismo tiempo. Uno para escritura y 2 para lectura. ¿Sí? Bien. Ahí están los tamaños de cada uno de estos campos. Como nosotros vamos a usar un banco de ¿cuántos registros? ¿Por qué? No. ¿Cuántos registros va a tener nuestro banco? Y no es lo mismo cuántos registros que de cuántos bits de cada registro. 22 ¿Sí? El micro tiene 22 cada. ¿Por qué? El micro tiene 22. El micro lo estamos construyendo. ¿Por qué no ponemos 16? Sí. Y el RB32, ¿y cuántos registros dice que tiene que tener? De 0.31. Nosotros estamos cumpliendo lo que tienen que hacer las instrucciones. La persona que diseñó ELISA dijo, acá hay 32 registros por música general. ¿Sí? Es más, dijo algo más. Para que no nos olvidemos, lo veamos ahora.
¿Qué dijo del registro 0? ¿Y cómo harían eso? No se puede escribir tampoco. Saco este registro y conecto todas estas líneas más. Si escribo, no va para ningún lado. Ningún elemento de memoria va a absorber el valor que viene por acá. Si leo, esto se va a conectar más a lo que voy a leer, es un 0 contado. ¿Se entiende? Saco este registro, no existe, dejo esta línea desconectada, o sea, no hago esta conexión, dejo esta línea desconectada, y todas estas entradas las conecto más. Entonces, cuando este lea, va a dejar pasar siempre ceros. Cuando quiera escribir, acá no va a haber ningún dispositivo que tome esta señal para congelar el valor. ¿Sí? Entonces vean que es muy fácil construir un registro en donde, o sea, un banco donde un registro es 0. Obviamente, si esto lo estoy construyendo yo a mano, si lo compro armado como banco en una tienda que no existe, no. Pero si estoy construyendo a nivel de semiconductor, es bastante simple. ¿Sí? De hecho, eso es lo que hace. Bien. ¿Y por qué pusimos un registro que tiene 2 puertos de lectura y un puerto de escritura? Fuente. Porque nuestras instrucciones tienen 2 fuentes y un destino. ¿Sí? Así que en principio suena razonable poder leer 2 datos al mismo tiempo y escribir. Ya vamos a ver que en realidad no, podría haber trabajado con uno y uno. Podría haber leído un dato primero y un dato después. ¿Sí? Pero como dijimos que queríamos algo más o menos rápido, bueno, nos conviene que tenga 2 puertos. Y vimos que poner 2 puertos no es demasiado complicado. ¿Sí? Bien. Necesitamos una memoria. La memoria no es más que un banco de registro grandote externo al procesador. ¿Sí? La memoria, si volvemos a revisar esto, tiene una dirección. Esto es una dirección. Tiene un puerto por donde yo le voy a escribir el dato y un puerto donde lo voy a leer, que a veces incluso está cortocircuitado, y 2 señales, una para decirle si quiero leer y una para decirle si quiero escribir. Entonces, básicamente, una memoria es conectar esto con esto, ponerle la señal de read y cortocircuitar A con R si hace falta. Nosotros no lo vamos a cortocircuitar por ahora. ¿Sí? Y entonces puedo elegir leer o escribir en este elemento de memoria, y lo que tengo son muchos más elementos de memoria que tendré. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Ya vieron cómo funciona una memoria? ¿Y vieron cómo está construida una memoria por dentro? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero a la larga, en lugar de usar un deco, usan un deco y un mux para hacer esto en la mitad chica. Pero realmente el proceso de construcción es prácticamente el mismo. ¿Sí? Reemplazan estos un buffer por un multiplexor. Ahí sí. Y ya está la memoria. Entonces, nuestra memoria, como caja negra, va a tener la dirección, el dato que quiero escribir o el dato que acabo de leer y 2 señales. ¿Sí? En este caso podré darle a las 2 señales al mismo tiempo. Lo que haría es leer un dato de memoria y actualizar esa misma dirección de memoria al final del ciclo. ¿Sí? Bien. Nos queda un detalle de cómo se diseñan elementos o sistemas secuenciales complejos, en donde cuando nosotros necesitamos transformar datos, como es nuestro caso, que, a ver, ¿qué es lo más sencillo que vamos a pensar? En una suma. Tengo 2 datos en un registro, a esos 2 datos de registro los voy a hacer pasar por una ALU, y al resultado del ALU lo voy a guardar en un registro. Más o menos por ahí va la idea de qué va a ser la instrucción, ¿verdad? Bien. Esta ALU tiene un retablo.
Y entonces, el tiempo que tiene que haber de distancia entre el clock o sea, entre una señal de clock y la siguiente, va a estar dado por el tiempo de retardo del bloque más lento que tenga entre dos componentes de estado. ¿Sí? Yo voy a haber guardado acá el estado, voy con ese estado, una vez que este se estabiliza porque lo escribe en un flanco de reloj, voy a poder empezar a procesarlo con la lógica combinacional, y una vez que se haya cumplido el tiempo de propagación, podría venir el segundo señal de clock para guardar eso acá. Y perfectamente en ese mismo tiempo, este podría estar tomando el dato de otro bloque combinacional previo y ir como avanzando, ¿sí?, los resultados a lo largo de una tira de estos. También podrá decirle con la señal de write que este no tiene que cambiar su estado en ese clock. Y esto permanecería estable aunque este lo haya memorizado. ¿Se entiende por dónde vamos? Entonces todo lo que vamos a construir va a tener elementos de memoria y elementos combinacionales siempre conectados, o sea, los elementos combinacionales siempre van a estar entre dos elementos de memoria. Y el clock, que dejamos de dibujar, pero que en algún momento vamos a tener que resolver el tema del clock, la frecuencia máxima a la que va a operar el clock va a estar dado por el bloque combinacional más lento entre todos mis cadenas. ¿Sí? Pues yo voy a empezar a poner varios componentes combinacionales, voy a tener que analizar cada uno de los posibles recorridos, cuál es el más lento, y ese me va a determinar la frecuencia de clock a la que esto va a funcionar. ¿Se entiende? Sí, en el medio estaría, o sea, cosas como la SALU y los multiplexores o el banco de registro, que para lectura es combinacional, porque el banco de registro para lectura vos le das el dato y X tiempo después ya... Sí, pero era otra cosa. Entre los dos flancos del clock está trabajando el sistema de control para determinar... No, ¿No? porque las señales de control se tienen que poner acá y mantener hasta acá. Okay. Y acá se tienen que cambiar para decirle qué es lo que querés que haga en la próxima. Okay. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ese mismo clock va a manejar las señales de control y las señales de control van a estar sincronizadas con ese reloj para que en este flanco este escriba y en este flanco sea este que escriba, por ejemplo. Okay. ¿Se entiende? Entonces la señal de control va a ir generándose, va a cambiar también en los flancos activos. En general, un cachito antes, acá hay unos ciertos tiempos de propagación que hay que respetar, entonces la señal de control se utiliza un poquito antes y otra un poquito después. No nos vamos a meter mucho más allá que esto con el tema reloj. Pero sí, de acuerdo a la cantidad de combinacional que pongamos, vamos a estar afectando la frecuencia de operación de esto. Y ya se imaginarán que son los famosos 4 GB o 2 GB que tiene el procesador, son esa frecuencia de. Bien, nosotros queremos construir una máquina que ejecute el set de instrucciones, entonces vamos a partir del set de instrucciones y vamos a ir poniendo los elementos que hagan falta y viendo cómo los transformaríamos para obtener el resultado que estamos esperando. De hecho, vamos a empezar por la suma, pues ya tenemos una idea de por dónde va la cuestión. Estas son las instrucciones que vamos a hacer. De procesamiento, se supone que vamos a hacer varias, en realidad vamos a hacer la add, después vamos a ver cómo se agregan las otras 3, el load, el store y el branch. Y vamos a empezar por la add, que es como la más obvia de qué es lo que queremos hacer. Para eso necesitamos recordar cómo llegan las tiras de bit. Porque, a ver, si más o menos me vienen siguiendo, se imaginan que de alguna forma me tengo que llevar esto a la entrada A del banco de registro, para decirle cuál es el que quiero leer, esto a la entrada B del banco de registro y esto a la entrada R del banco de registro. ¿Sí? No sé muy bien cómo, pero por ahí va la cuestión. Entonces, necesito saber dónde está. Y también se están dando cuenta por qué trato de que estos siempre estén en el mismo lugar. Si estuviera en distintos lugares, podría usar multiplexor, es decir, lo leo de acá o lo leo de acá. Pero empiezo a leer un montón de cosas cuando en realidad a mí me da lo mismo que esta constante esté rota por pedazos. ¿Sí? Entonces, este campo no está acá, porque entonces
A veces iría a R y a veces iría a A. Así, esto siempre va a R. Acá lo uso, acá lo ignoro. Siempre van estos pedazos de bit a R. Estos pedazos de bit van al A y estos pedazos de bit van al B. ¿Se entiende? Bien. ¿Profe? Sí. Yo tengo una duda. En última instancia... Solo una. Oh, sí. En última instancia lo que le va a llegar son 32 bits. ¿Cómo sabe si es de tipo R, I, S o U? Para poder... Excelente pregunta. ¿Alguien se anima a aventurar una respuesta? Por el autor. ¿Por qué? Por el... Okay. Las instrucciones A son del tipo R. Entonces, cuando acá está el código de operación de A, vos ya sabés que es todo lo que viene a continuación. Y por eso, el opcode tiene que ser algo más o menos estable. Podés tener opcode de tamaño variable, pero entonces, cuando vos tenés un opcode más largo, acá lo que vas a tener es un prefijo, como el 0381, para saber que se trata de este formato y no de este. Claro. Este opcode está diseñado para que sean siempre estos 7 bits. Y de hecho, como la A, la OR, la AND y demás tienen más o menos el mismo formato, van a tener el mismo opcode y acá va a venir el código de función de la ALU para decirle qué es lo que quieren hacer. Sí. ¿Sí? No es la única forma de diseñar set de instrucciones. En la arquitectura están distintas opciones de hacer esto. Esta es la más prolija, o sea, esta está diseñada para que el hardware sea lo más prolijo posible y lo más simple posible. ¿Sí? Por eso es tan regular, por eso están todas las cosas en el mismo lugar. Lo único raro, porque acá faltan 3 formatos más todavía, lo único raro son las constantes. Y ya vamos a ver por qué la constante es como que rellena todos los huecos que quedaban. ¿Sí? Porque eso es muy fácil resolver que la constante esté en distintos lugares. Es un componente combinacional que no me va a generar tiempos críticos. Mientras que, por ejemplo, los accesos al banco de registros sí me va a generar tiempos críticos. Por eso pongo los registros siempre en el mismo lugar. Pero de nuevo, este formato está diseñado con 30 años de experiencia de hacer cosas que eran más fáciles de leer, pero más difíciles de implementar en circuitos. Nuestro circuito va a quedar muy simple porque todo está diseñado para que nuestro circuito sea muy simple. ¿Sí? Bien. Para entendernos de cómo vamos moviendo los datos por este camino de datos y formalizar y que no haya ambigüedades de a esto lo paso para acá, vamos a usar un lenguaje formal similar a VHDL, pero de muy alto nivel, que se llama RTN, que es lenguaje de transferencia de registros. En donde nosotros lo que vamos a decir es, este registro toma el valor de este registro más el valor de este registro. Eso implica las señales de control, los multiplexores, ¿sí? Pero todo el VHDL lo podría generar a partir de esto, ¿sí? Es el equivalente a escribir en Python o en Assembler, básicamente. En VHDL ustedes le tienen que dar todas las señales, tienen la posibilidad de hacer lo que quieran. Acá en realidad solo vamos a estar transfiriendo valores entre registros, pero resulta que todo lo que vamos a hacer son transferencias de registros. Este lenguaje nos va a servir para dos cosas. Nos va a servir para decir qué hace la instrucción en general o cómo voy llevando las cosas por dentro de mi camino, paso a paso, para generar la instrucción general. Entonces vamos a hablar de un RTN abstracto y de un RTN concreto. El abstracto es qué hace la instrucción como resultado final, sin importar cómo lo hace por dentro. El concreto es cada una de las transferencias internas que tiene que hacer en la arquitectura real para llegar al abstracto. En el caso del el RTN abstracto sería R, esto es el campo que viene en la instrucción, el registro señalado por el fragmento RD va a tomar el valor del registro, del contenido del registro, señalado por el campo RS1, más el contenido del registro señalado por el campo RS2. ¿Sí? Bien. Pero falta algo. La instrucción no solo hace eso. La instrucción también hace el fetch. ¿Sí? Eso es la ejecución. Pero tenemos
el fetch. Entonces, el fetch consiste en leer en memoria el contenido de la dirección señalada por el registro PC y mover el PC 4 más, o sea, hacer PC toma el valor de PC más 4. Claramente a esto que vamos a leer lo tenemos que guardar en algún lado, porque lo necesitamos para ejecutar. Pero a nivel ISA, lo que me dicen es que yo leo la instrucción, la decodifico, muevo el PC al que sigue y la ejecuto con esto. Entonces, desde el punto de vista del ISA, ¿a dónde va a parar esto? Ya no es un registro que te interese. En cambio, el PC sí, porque el PC te dice cómo se va a ejecutar la instrucción que sigue. ¿Sí? La decodificación no implica transferencia de registro. La decodificación implica mirar esto y determinar si tengo que hacer esto o si tengo que hacer otra opción. Entonces, como no hay movimiento de datos, cuando escribamos el RTM, no vamos a ver RTN de la decodificación. Vamos a tener RTN del fetch y de la ejecución, pero no de la decodificación. La decodificación lo que va a cambiar es la secuencia del RTN de la ejecución. Entonces, estas son las 4 instrucciones que vamos a usar para diseñar el procesador. Este es su RTN. El fetch siempre el mismo. La ejecución cambia en función del decode que está acá en medio, pero que de vuelta no hay transferencia, no muevo nada. Simplemente decido si la tercera transferencia va a ser esta, esta o esta. ¿Sí? Si repasamos, esta ya la vimos, el registro señalado por RD toma al contenido de memoria que sale de tomar el valor del registro señalado por RC1 y sumarle el campo inmediato extendido en signo y todo eso voy a memoria. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El store funciona exactamente al revés. Hago la misma cuenta, pero ahora en memoria guardo el resultado de RS2 y el salto aparece un si el contenido de RS1 es igual al contenido de RS2, entonces PC toma a PC más extensión de signo. Si no, PC ya estaba apuntando al 4 en el fetch y ejecuto la instrucción de signo. ¿Se entiende? Seguro. Dale, tengo una duda. M de algo significa el contenido de la dirección de memoria. Claro, esto es un array y este es el índice. Claro, pero entonces MPC así solito no es una instrucción. MPC es leer el contenido de la dirección de memoria. Claro, pero no debería asignarlo siempre. Sí, ya vamos. Pero pero el no es... tiene abstracto, puedo poner solamente eso y es una sintaxis válida. No, no del todo. No estamos todavía con lenguaje formal. Vamos encaminándonos. No, a nivel formal lo tenés que asignar algo. O sea, a nivel formal esto va a ser IR toma M de PC. Claro. Y IR va a ser un registro donde se almacena la instrucción actual, un registro especial como el PC. Lo que pasa es que vos con el IR no podés hacer nada. Entonces, en realidad, es más, hay arquitecturas en las que podés no existir el IR. Lo podés guardar en otra cosa. Entonces, realmente desde el punto de vista del ISA, vos tenés que leer la instrucción, pero dónde la guardás es decisión tuya. A nivel de RTN, vos vas a tener que poner un registro y vas a tener que quedar así como es. ¿Sí? Bien. Si no, a nivel RTN, en realidad sería así. PC toma PC más 4 y hace C. ¿Sí? Esa sería la descripción abstracta de la instrucción. M de PC lo estamos poniendo porque lo necesitamos para construir, pero en realidad no es parte del RTN abstracto. Sería del El RTN abstracto es al PC te lo muevo 4 y, ojo, fíjense, por ejemplo, la constante debería tener 4 menos de donde quiere decir porque el PC ya está sumado en 4. Cosa que resuelve el ensamblador y no se preocuparon, pero si hacen la cuenta van a ver que es así. Porque algo que es muy importante es que el fetch tiene que ser el mismo para todas las instrucciones, porque todavía no sé qué instrucciones. ¿Sí? Entonces, este más 4 ya lo tengo hecho, podría restar 4, lo cual es una locura. Listo, arreglame la constante en 4 y ya está. ¿Sí? Y si miran la especificación de la instrucción que saltó, van a ver que realmente funciona de esa forma. Bien, ¿hasta acá estamos?
¿El resto? ¿Seguro? Empecemos a construir un camino. El fetch es el mismo, así que vamos a empezar por el fetch. Necesitamos hacer M de PC, o sea que necesitamos un registro PC de 32 bits. Necesitamos una memoria para poder hacer M de PC. Necesitamos hacer PC igual a PC más 4. ¿Sí? Entonces, para hacer M de PC necesitamos el registro PC, necesitamos la memoria. Para hacer PC más 4 necesitamos el mismo PC y necesitamos una ALU o un sumador. Con un sumador de más 4 podremos andar. Vamos a una ALU completa. ¿Sí? Nos sobra la plata, vamos a poner una ALU completa. Entonces vamos a poner PC por un lado, 4 constantes por el otro y vamos a guardar el resultado en PC. Podemos hacer esto en un solo test. Porque una vez que PC tiene el valor, la ALU tiene tiempo de leer el más 4, de dejar el resultado, y cuando llegue la señal de clock, PC va a tomar el valor actualizado y recién ahí va a empezar la suma del que sigue. ¿Sí? Así que no necesitamos nada intermedio, podremos hacer todo en un solo ciclo. Ahora, lo que sí necesito es guardar el M de PC en algún lado, porque si no se va a perder. Porque en el próximo ciclo, M de PC, o sea, como PC cambió, M de PC también va a cambiar, y ya voy a haber cambiado de instrucción y sabemos que yo necesito más de un ciclo para hacer la instrucción, porque cada una de esas transferencias va a llevar al principio un test, como mínimo. ¿Sí? Entonces, necesito mantener la instrucción esa que acabo de buscar en un registro. Como es el registro que mantiene las instrucciones, vamos a poner un nombre muy creativo, Instruction Register y ya. ¿Sí? Los registros tienen sus retardos, nosotros nos vamos a olvidar de los retardos de los registros, los retardos de los multiplexores, que son muy chiquitos, y vamos a trabajar con los retardos de los elementos más significativos, por ejemplo, la ALU. ¿Sí? La ALU tiene un orden de magnitud arriba de los otros retardos. Bien. Este registro hace falta para que esto funcione, pero no es parte de ISA. ¿Sí? Es más, podría haber algunos ISA en los que ese registro no existe. Por eso es que no es parte de ISA. El PC sí, porque el PC me da la secuencialidad de ejecución. Bien. Tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que acceder a la memoria y sumar 4. Podemos tratar de hacer esas cosas al mismo tiempo o en dos tiempos seguidos. ¿Sí? La pregunta es, ¿podemos elegir? Sí, porque el valor que va a la memoria no es PC más 4, es PC. O sea, no necesito el resultado previo. Entonces podría hacer las dos cosas juntas o las dos cosas en secuencia. Primero voy a memoria y después voy a PC. Al revés no, porque cambiaría el resultado. ¿Y por qué elegiría una cosa o la otra? ¿Qué sucede si lo hago en paralelo? Más raro. ¿Qué sucede si lo hago en secuencia? Más lento. ¿Y tiene alguna ventaja hacer una secuencia? Detectar un solo base. Si lo hago en paralelo, el tiempo de clock, ¿qué lo va a determinar? Claro. El más lento de los bloques combinacionales. Como lo hago en paralelo, los dos bloques combinacionales van a transcurrir al mismo tiempo. ¿Sí? Al mismo tiempo que entrar a memoria, la memoria demora un tiempo en darme el dato, y entrar a la ALU, y la ALU demora un tiempo en darme la suma. ¿Sí? Si lo hago en paralelo, esos dos tiempos corren en paralelo, el más alto determina el tiempo de serie. Si lo hago en serie, o sea, si hago primero uno y después el otro, Un tiempo más largo, más alto. tengo que esperar dos tiempos, pero igual es el más largo, porque el ciclo de reloj es estable, o sea,
En este test lo podrá hacer más chico, pero todos los test tienen que ser iguales. Así que va a estar más o menos en la misma. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo en paralelo. Además, tenemos la suerte de que los dos rectángulos andan en el mismo orden. Por ejemplo, 200 picosegundos sería un tiempo razonable para el día de hoy. O sea, me conviene hacerlo en paralelo porque las acciones son en paralelo y porque además los dos tiempos son más o menos iguales. Entonces, ¿Profe? sí, Y haberlo hecho en secuencia, entonces no tiene ninguna ventaja. en este caso no, pero en la próxima vamos a tener una diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? El registro PC, cuyos datos están conectados a la entrada de dirección de la memoria, y el dato que sale conectado al registro guión. Esto tiene un tiempo de propagación, dijimos más o menos 200 picosegundos. Yo voy a poner acá el dato 200 picosegundos después de que esto empezó, y eso va a ser cuando esto tome el valor. Y al mismo tiempo, ese mismo valor lo estoy llevando a la ALU para sumarlo con 4, y a ese dato lo estoy trayendo de vuelta a PC para hacer PC igual a PC más 4. Para eso, el control, en este momento, tendrá que decir write, read no, porque esto sale siempre, read, no write, write, sum. ¿Se entiende? Si yo saco esas señales, o sea, si saco el read, por ejemplo, y saco el write acá, voy a estar haciendo memoria con la dirección que sigue, voy a estar trayendo acá la instrucción, pero no lo estoy guardando y lo voy a estar haciendo. Entonces el control va a ser el que decide si realmente la traigo la instrucción, la guardo y la empiezo a decodificar, o por acá está viniendo algo, pero yo lo ignoro. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, tenemos resuelto el fetch. O sea, ese circuito puede hacer fetch, nada más que fetch. ¿Sí? Puede hacer IR toma M de PC y PC toma a PC más 4. Pero para que eso suceda, tengo que hacer lo que acabo de decir con todas las señales de control. ¿Sí? La señal de control la vamos a pensar después. ¿Sí? Por ahora vamos a ir construyendo, conectando componentes que nos permitan ir haciendo las cosas. Y después vamos a generar las señales de control en los distintos ciclos para que haga lo mismo que estamos pensando en este momento. Sí. En este caso, tenemos una sola memoria para datos y para programas, ¿verdad? Todavía no llegamos a datos. Ok. Esa memoria es de programa. Cuando veámoslo, discutimos qué hacemos con la memoria de datos. Okay. ¿Sí? Pero eso desde el punto de vista de abstracto no cambia. No. O de concreto sí. De concreto sí. O sea, que no forma parte de LISA si es uno o lo otro. No. No forma parte de eso. En general, cuando hablas de cualquier cosa que sea de la arquitectura, no forma parte de eso. Es de tu implementación. Cuando hablas de arquitectura de computadoras, estás hablando de cómo construir estos elementos para resolver tu ISA. De todas formas, ¿qué forma parte del ISA? No estaba muy claro hasta hace poquitos años. Por ejemplo, la cantidad de ciclos de reloj para ejecutar la instrucción no forma parte del ISA. Pero sin embargo, en todos los manuales de hasta hace 10 años estaban las instrucciones, los tiempos y los detalles de tiempo. Ahora los tiempos están para que vos puedas saber cuánto demora. Pero antes es como que la instrucción siempre demoraba eso. Ahora está claro que no, no siempre. Por eso te digo, algunas cosas de que eran parte del ISA fueron cambiando. No. Sigue siendo algo nuevo. A pesar que tiene como 45, 50 años, sigue siendo algo nuevo en algunos términos. O sea, seguimos aprendiendo cosas todavía. Bien. Sigamos por el app, que es el más sencillo. Ya tenemos el fetch, ahora tenemos que hacer RDRD, toma a RDRS 1 más RDRS 2. Misma pregunta. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Tenemos que leer estos dos valores de un banco de registro, sumarlos y guardar en el banco de registro. Las tres cosas llevan tiempo. Las vamos a hacer de un solo tirón,
en una etapa, o sea, en una etapa, en dos etapas o en tres etapas. Ahora las cosas no son en paralelo, son secuenciales. Yo no puedo hacer la suma hasta que no leí los datos. Y no puedo guardar hasta que no tengo la suma. Antes tenía dos bloques secuenciales, combinacionales, en paralelo, por el problema que quería resolver. Ahora tengo tres bloques combinacionales, uno a continuación del otro. Si lo hago en tres partes, ¿qué pasa con el ciclo de reloj? Es el del más lento. Pero es el del más lento de los tres. De los Y tres. si lo hago en una sola parte, es la suma de los tres. Porque yo no puedo hacer la suma hasta que no tengo los datos y no puedo guardar hasta que no tengo la suma. Estos bloques secuenciales están uno a continuación del otro. Entonces el segundo bloque no tiene entradas estables hasta que el primero no completó. Los tiempos se suman. Y mi tiempo de ciclo va a ser la suma de los tres tiempos de propagación. Si lo hago en paralelo. Si lo hago de una sola vez. O sea, si hago esto en una sola operación. Vamos a verlo. Eso sería hacerlo en una sola operación. ¿Qué estoy haciendo acá? Tengo un registro de 32 bits. Agarro alguno de esos bits del registro y los conecto acá. Agarro otro de esos bits, los conecto acá, y agarro otro de esos bits y los conecto acá. ¿Sí? O coincidencia, estos son los campos de registro. Entonces, una vez que este toma el valor de la instrucción, por acá salen los campos, este registro tiene estas entradas, un tiempo después me da las salidas. Cuando estas salidas son estables, xt después, esta ALU puede empezar a sumar. En realidad empezó a sumar antes, pero la salida no me sirvió para nada. Una vez que estas salidas se estabilizan, AT después tengo esta salida estable, y entonces tengo que mantener esos tiempos estables X tiempo antes de dar la señal de escritura al banco para que éste guarde la suma. ¿Sí? Hay tres tiempos. El tiempo del banco para darme la salida, la ALU para darme la salida una vez que el banco me dio los tiempos, y los datos tienen que estar un tiempo antes en el registro quietos para poder escribirlo, y además hay un decodificador. Entonces hay un tiempo de lectura, un tiempo de suma y un tiempo de escritura. O sea que en este caso no me convendría elegirlo, hacerlo todo de una, porque me estaría afectando el clock, que al mismo tiempo me afectaría todas las otras instrucciones. O sea, estaría A ver, veamos. Ya sabemos que tenemos un clock de 200 picosegundos o un T de 200 picosegundos en el módulo anterior. Sí. Si yo te digo, el banco demora 50 y la ALU demora 100, no hay problema. Si te digo, no, este demora 100 y este demora 100, ya subí a 300. Ya podría valer la pena. Si te digo, este demora 100 y este demora 200, ya dupliqué el clock de ambos. Entonces me convendría cortarlo. ¿Se entiende cuál es el análisis que hay que hacer? Si yo no le digo cuáles son los tiempos, no sabemos. Lamentablemente, los tiempos son más o menos 100 y 200. Así que eso andaría, pero tendríamos algunos problemas de performance. Entonces vamos a tratar de que ande un poquito mejor. ¿Cómo hacemos que ande un poquito mejor? Profe, antes de eso, Sí, tengo una duda. dale. No podría haber escrito read y write al mismo tiempo. Debería haber escrito primero read, una vez que leyó, Así, sí. recién poner. No, para. No te olvides que acá no hay read. Right. No hay read. Hay write nada más. En cuanto yo puse acá, eso empezó a salir por acá. Ok, bien. Lo único que hay es write para decir si todo eso lo guardo o no, porque todo va a subir. Bien. ¿Sí? Mi pregunta es, como 8 diapositivas atrás, yo le dije, nosotros vamos a hacer registro, combinacional, registro. En este caso, en realidad tenemos registro, esto sería banco para lectura, esto sería ALU y esto sería banco para
Esto suma 200, 100 y 100. ¿Cuál será la solución? Este es el caso de ahora, digamos. Claro, esto es registro, tiempo de acceso de lectura, tiempo de suma, tiempo de escritura, registro. Tenemos un registro en la salida de la luz para mantener el valor de... Bueno, Si yo pongo registro, 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 ¿cuánto es mi tiempo de clock? 200. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Dónde van los registros ahora allá? La luz, Acá y acá. ¿Para qué? Para poder volver a los 200 de ciclo que ya tenía en el fecha. Perfecto. ¿Sí? Consulta. Cuando yo pongo un registro, estoy imponiendo el tiempo del clock. Sí, porque estos registros se escriben con flag. No estás imponiendo, en realidad estás determinando. Porque en realidad, una vez que hiciste todo esto, tenés que agarrar y ver cuánto mide y eso va a determinar el clock. ¿Sí? O sea, esto tiene incidencia directa en el clock. Pero, como estos se escriben en clock, vos vas a necesitar, o sea, lo que estás imponiendo acá es que lo que antes hacías en un T, ahora se hace en 4T. Porque esto es 1, 2, 3, y eso es insalvable porque los registros solo escriben en blanco. Entonces, una vez que pusiste el registro, tenés que esperar al T siguiente. Pero, por ejemplo, si tuviera una ALU que tarda 250, ¿cómo sería? Ahí no tenés solución. Tu tiempo subió a 250. Mira, ¿Se entiende? pero tengo que esperar dos flancos. No. No, en general no. En general, si podés tratar de que en lugar de esperar dos flancos, o sea, podría, pero en general no, tratás de poner cosas al medio. Si es la ALU, ¿Para qué? está frito porque la ALU no la podés cortar al medio. Claro. ¿Sí? Igual van a ver en la arquitectura algunas trampas para resolver cosas como esa. O sea, tratamos que el tiempo de ejecución entre dentro del... Por ahora sí. No nos vamos a meter demasiado en los tiempos, ¿no? O sea, lo más que le vamos a pedir de tiempo es decirle los componentes tienen estos valores de tiempo, ¿cuánto sería la frecuencia de clock? Y los componentes son los mismos que estamos viendo, no va a ser cosas muy raras con los tiempos. Pero sí es importante que sepan, o sea, sí es importante que vean dos o tres cosas. La primera, que la instrucción demore más ciclos de reloj de la máquina, no quiere decir que demore más tiempo. ¿Sí? Al contrario, puede que demore menos. Porque antes lo hacía en un T, pero en un T de 400. Y ese T de 400 afecta a todo. Entonces, por ahí, a la larga, termina demorando más tiempo en 2T de 400 que en un T, o en 5T, o en 4T de 100. ¿Se entiende? Con lo cual, la frecuencia de reloj del procesador, me compré un procesador de 2,5 GB, lo cual no sirve de nada como medición de performance. Les adelanto uno de los temas de arquitectura. Lo que importa es el tiempo real. O sea, los microsegundos que pasaron en todo esto. ¿Sí? ¿profe? Sí. El registro que está entre Este no va. la ALU y el banco de registro, el primero. Bueno, entre la memoria y el ALU, digamos. Ahora, esto es IR. Sí. Esto es el banco. Esto Ese. son los dos registros que van a ir acá. ¿Son necesarios? O sea, la memoria no mantiene la salida, aunque yo... Sí, mantiene la salida. Pero si vos no pones este registro, ¿de cuánto es el tiempo de ciclo? ¿Está? Sí. ¿Profe? ¿Está para todos? ¿Es 300? ¿Y ya está porque estaba el dibujito antes? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, ¿Profe? ¿sí? En esta implementación, entonces yo tendría que tener un clock de 200. En esta. Sí, en esta, claro. Seguimos con un clock de 200. Claro. Pará, todavía ponete alguna instrucción que nos suma algo más. Por ahora seguimos con 200. El fetch lo resolvíamos con 200 y con esto, a esto también lo resolvemos con 200. Si después me encuentro algo que demora 250, al piste. Claro, o sea, el clock es más rápido
pero al final de tiempo, el tiempo que demora en hacer toda la instrucción es mayor que si lo hubiera hecho. Solo porque estos eran de 100 y yo estoy esperando 200. Si no, el tiempo no sería el mismo. O sea, Sí. vos cambiaste. Si yo hago esto en un solo T, Serían 4 serían 400. Y ahora son 3 de 200, son 600. Sí. Fui para atrás, en tiempo. Ahora, si esto hubiera sido 100, 100, 100, no fui para atrás nada. Eran 600 y ahora son 3 de 200. Estamos lo mismo. Acá, como el banco es más rápido, sí fui para atrás. Pero todavía no estás teniendo en cuenta que todos los fetch también lo salía 400 cuando lo podía resolver en 200. Así que no es tan simple la cuenta de si gané o perdí. De hecho, todo el tema 2 de arquitectura es de cómo determinar si gané o perdí. Porque como el clock te afecta a todas las instrucciones, en realidad depende de cuántos fetch haya. Fetch sabemos que hay un montón, uno por instrucción. ¿Sí? Pero depende, o sea, vos tenés, hay una instrucción que determina el clock. Y todas las otras lo sufren. Ahora, ¿cuánto perdés porque son más las que lo sufren que las que lo usan el mejor clock? Depende del programa que vayas a ejecutar. ¿Sí? Entonces, analizar la performance de estas cosas, de verdad, y no los números que te venden la gente que te quiere vender el mejor micro, o el micro de él, ni siquiera el mejor, no es tan sencillo. Tampoco es poner un cohete en la luna, pero tiene sus sutilezas. ¿Sí? Bien. En resumen, así va a quedar nuestro real camino de datos, donde aparecen 2 registros para mantener los operandos de la ALU y un registro para mantener el resultado de la ALU, y ahora esto necesita 3 ciclos de reloj. En el primer ciclo, el IR aporta los datos al banco y estos se congelan. En el segundo ciclo, esto no cambia, pero ahora estos aportan un valor a la ALU y este se congela, y en el tercer ciclo, esto se... ¿Sí? Los veo entusiasmados. ¿Hacemos una pausa o seguimos? Están despiertos como nunca hoy. ¿Seguimos o hacemos pausa? Sí. Bueno, hacemos pausa. Esto no va a quedar mucho. Bueno. Ustedes quieren la evaluación del año pasado. Para eso tengo que ir acá. Acá. No, acá. Las dos. Nada más de que se refiere a 2023. ¿Cómo que no están? No solo de ¿verdad? Sí, pero debería estar la del 24 también. Sí, no, tampoco subieron la del laboratorio 1, subieron la del 2023 decían. Ajá, qué mal. ¿El 1 o el 2? No. Primer problema con los ejercicios de laboratorio 2. El ABI es distinto. Bastante distinto. ¿Sí? ¿Qué era el ABI? Era el nombre, bueno, es el nombre que tenía asignado al registro de la utilidad. La utilidad, no el nombre. Claro, En el caso del RIG5 cambian los nombres, en el caso del Cortex no cambian los nombres. Aquí lo llaman R0 a R14. No, claro, tienen el paso de registro. Y en el caso de el Cortex, como tiene nada más que 14, o sea, que 16 registros, de los cuales el último es el PC, el anterior es el SP y el anterior es el RA, que se llama LA en el Cortex, de los 16 le quedan 13. Son mucho menos que los 31 que tienen
o los 29 que tienen ustedes. Razón por la cual acá del R0 al R3 son para paso de argumentos no conservados y todo el resto son conservados. No hay ni temporales, ni salvados, ni no salvados, no. ¿Sí? Entonces cuando acá vean R0, R1, R2, R3 es el equivalente a 0, a 1, a 2, a 3 de nosotros y cualquier otro registro va a ser el equivalente a los S, porque cualquier registro por encima del R3 tiene que salvarse. O sea, siguen la misma dinámica que los S. Y no existen los T. ¿Sí? Como para que hagan una adaptación rápida de los enunciados y van a hacer cosas bien. Entonces, ¿por cuál vamos? ¿Por este o por este? Segundo. Por el segundo. Realizar una subrutina transparente. Una subrutina transparente quiere decir que cumple con el estándar de llamado de que corresponde, ¿no? En el caso de ustedes, del IP32. Sí. ¿Qué? Está grabado. Se supone que sí. Todo. La búsqueda en internet, se supone que sí. Estoy grabando todo. Si alguno no estuvo en clase, va a decir, ¿acá qué sucedió? Realizar una subrutina transparente, convertir, nombre de la etiqueta del entry point, que reciba el R0, a 0, para ustedes, la dirección de memoria de inicio de una cadena de caracteres, y el R1, las indicaciones de qué debe realizar con esa cadena. Algo parecido a lo que estamos haciendo con el ECOL, para mostrarlas si es que ya vieron, y si no vieron, véanlo, porque casi seguro que va a aparecer en un ejercicio en el que pida mostrar una cadena de caracteres por pantalla. ¿Sí? La diferencia es que acá es una subrutina, la vamos a llamar con HAL, a los servicios del sistema operativo se le llama con ECOL en lugar de con HAL. Después vamos a ver por qué esa diferencia. Entonces, si el parámetro recibido en R1 es 1, hay que convertir toda la cadena mayúscula. Si el parámetro recibido en R1 es 2, hay que convertir toda la cadena minúscula. Si el parámetro recibido en R1 es 3, deberá convertir el primer carácter a mayúscula y el resto de la cadena a minúscula. ¿Dijimos que R1 sería equivalente a 1? ¿O no? R1 es equivalente a 1. Sí. R2 a 2, R3 a 3. Ustedes tienen más A que los que podría recibir el córtex. El córtex en R4 ya es S0. ¿Sí? ¿Alguien está acá? Reglita para si quieren hacer ejercicios viejos. R0 a R3 es equivalente a A0 a A3. Y R4 en adelante es equivalente a S0. ¿Sí? Más o menos con eso deben estar la misma lógica. Ahora, fíjense que esto convierte una cadena de caracteres de mayúscula a minúscula y esta convierte un carácter de mayúscula a minúscula. La idea es que la usen. O sea que en el evaluativo debemos leer bien para ver cuál es el primero. Es que vos podés usar esta subrutina aunque no la hayas escrito. No vas a poder probar fácilmente el programa, pero vos podés escribir esta y llamar a esta aunque no esté escrita. Profe, bueno, si no me equivoco, ¿Se entiende? si no me equivoco, en el evaluativo, digamos, del laboratorio 1, Sí. del 2023, sí pasaba eso en el punto 2. Pasaba que en el punto 2 cambiaba una cosita del inciso A al inciso B. Pero en el laboratorio nuestro, los 3 puntos, hasta donde no lo interpreté, eran independientes. Pero, Totalmente independientes. correcto, pero en el laboratorio 2 probablemente no. Porque en el laboratorio 2, para hacer cosas más complejas, tienes que usar subrutinas. Entonces es bastante probable, no te lo garantizo porque Claro. ni lo vi ni lo voy a escribir. Pero es bastante probable que te pidan un pedazo como una subrutina y otro pedazo donde volvés a utilizar esa subrutina. A veces te lo dice muy claramente, a veces no, pero basta ver un poquito y decir, pucha, los dos son para convertir caracteres, acá debería de poder usar esta con esta. ¿Sí? Entonces, veamos qué decía la 1. Y la 1 dice que queremos hacer una subrutina que cambie de mayúscula a minúsculas un carácter A. ¿Sí?
La subrutina se llama mayúsculas y convierte el carácter almacenado en R0 de minúscula a mayúscula. La subrutina debe tener en cuenta que si el carácter no se encuentra entre la A y la Z, y lo tiene que devolver sin modificar. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería de hacer nuestra subrutina? Porque yo no lo voy a resolver, lo tiene que resolver usted. Habíamos hecho un indicador que era transparente usarlo de. Transparente y que cumple el hábito. Esta recibe un carácter en un R0 y lo tiene que convertir en mayúscula a minúscula. ¿Dónde va a devolver el carácter convertido? Creo que la diferencia es una constante entre la mayúscula y la mayúscula, ¿verdad? Correcto. Y el hábito quiere decir que R1, R2 o R3 yo lo puedo usar sin guardar. Por encima de R4 tengo que guardarlo si los voy a necesitar. Eso cuando llega el momento de codificar. ¿Sí? Entonces resolvería el carácter en T0. No, No, en A0. en A0. Bien. Resolvería en A0. ¿Y cómo empiezo? ¿Qué deberían de escribir primero? Centrar el código. No. Punto A. ¿Qué? No vamos a escribir C. No dijo punto data, Ah. O sea, es solo la subrutina lo que hay que escribir. Eso es la subrutina. ¿Por qué? La vas a probar con este. Claro. ¿Cómo empiezan a resolver estos problemas? ¿Sí? Espero que lo hagan. Porque ustedes empiezan B, E, Q, R, A0 con no sé qué. Y así es como terminan mal las cosas. O un diagrama flujo, o un pseudocódigo, o un código en C, lo que prefieran. Pero algo un poco más nivel de la assembler. Sobre todo porque este assembler es más de bajo nivel que el anterior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con palabras. Decir R0. Eso ya lo tengo. O sea, a la constante de Llegó en A0 el carácter. a la constante de R0, Sumarle. sumarle o restarle dependiendo. No. La rutina debe tener en cuenta si el carácter no se encuentra en A a Z y devolverlo sin modificación. Es lo primero que tengo que hacer. Que verificar que esté en ese rango. Tengo que verificar que esté en el rango. ¿Cómo verifico que esté en el rango? Voy al ASCII y veo qué valores tiene cada uno. Entonces, ¿qué pongo primero? Unir El carácter es A0 mayor o igual que el ASCII de A. Sí. Y Mejor que I, pensemos en. O sea, nos acerquemos un poco a los saltos, ¿les parece? En realidad, nuestros saltos son el sí por acá y el no por acá. Entonces, sería al revés la condición. bien, ¿sería al revés? Claro, porque estamos hablando que el A0 es mayor que A. Eso estaría en el rango. Entonces, si es menor que A, Claro. si se cumple, esto no es muy diagrama flujo, pero no importa, lo que yo necesito es aclarar las ideas. Entonces ahora veamos si A0 es mayor que Z, porque esto va al final sin hacer nada, porque no lo tengo que modificar, y si este de vuelta es sí, No debería ser entonces el mayor igual que eso. Claro, tal vez. no, porque el Z, si es mayor que Z no lo tengo que tocar. Claro. Perdón, O sea, el no es. Deberíamos seguir trabajando, ¿no? entonces esto es menor o igual. Y esto es mayor o igual. Si es mayor o igual que A, y si es menor o igual que Z, Otra vez. tengo que hacer algo. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? Sumarle a ¿qué? La constante que habría que ver del carácter del código ASCII. No sé cómo será. ¿Cuánta es la diferencia entre A minúscula y A minúscula?
Sí. ¿Sí? Si prefieren, para que se entienda mejor, le resto esto y le sumo esto, entonces a la A minúscula la convierto en una A mayúscula. ¿Se entiende? Sí. Y no necesito saber los ASCII de nada. Porque esto es el código ASCII de la A, esto es el código ASCII de la A mayúscula, este es el de la A. ¿Puedo hacer LI en XC, en X1? Podés hacer esto. Ahora lo probamos, pero pueden hacer LI A1 o T0. ¿Por qué? Esto es una constante, la resta es una constante. El ensamblador puede resolver todas esas constantes y eso da 25. Da 25. Se puede resamblar en este tiempo de ensamblado. Ok. Eso es interesante. Sí. ¿Sí? También pueden hacer A0 menos A más A haciendo 2 ADI y listo. Pero yo no podría hacer, por ejemplo, A0 más 2 por A0. O 2 más A0, o sea, el contenido de A0. No, porque A0 no es una constante. O sea, esto es lo mismo que 65, esto es lo mismo que 124. Entonces, bueno, dice 124 menos 65 da 33, pone 33. Él te resuelve la matemática de esa constante al momento de ensamblar. Y él entiende que las comidas son ASCII. Exactamente. Es el código ASCII de un carácter. Y como es un carácter, y las comillas simples son un carácter, entonces esto es un valor numérico y no tiene problema. En cuanto pongas 2 vas a tener un problema porque ahora es un array de cosas y no puedes meter un array en un dato simple. ¿Quieren que escribamos el assembler de ese pedancito? A ver si podemos hacer todas estas cosas como decimos. ¿O quieren seguir pensando un problema? Bueno, resuelto uno, el A. Eso es el A. Necesitamos un registro temporal o no, porque yo podría hacer A0 más. Cuidado con el orden. Si yo sumo esto, bueno, sumo esto más esto, podrá desbordar. Entonces, como ya sé que esto es mayor que esto, podría ser ADI A0 menos A, ADI A0 más A, y no necesito ni temporal. O puedo hacer esto en un temporal y hacer A igual a A más. Perfecto. Yo no termino de ver ese disculpe que puede desbordar ahí. Porque si este número, o sea, yo no me acuerdo de los valores, Sí. pero si este número es 150 y este es 200, la suma te puede desbordar. En cambio, si este es 150, este es menor que 150, porque ya te fijaste acá. Entonces, este menos este te va a dar todo un número positivo. Y ese número positivo lo suficientemente chico como para que este también entre. Bien. Pero ¿cuál es la solución que usted había propuesto? ¿De qué? Para que no desborde este disco de El orden en el que lo haces. A A0 le resto la minúscula y le sumo la mayúscula. Bien. Como ya sé que este es mayor que la minúscula, entonces eso no da negativo y estoy trabajando todos números positivos. Ah, bien. ¿Se entiende? Es muy probable que se lo hacen en cualquier orden y ignoran lo de borde y después se fijan en el byte y les dé. Pero, Por las dudas. por la duda, para debaguear menos, yo lo haría en eso. Vamos con el B. Ahora diseño una subrutina transparente cadena que recibe R0 en memoria con el inicio de la cadena de caracteres y se quiere convertir toda la cadena a mayúsculas. ¿Sí? ¿Dónde se va a devolver el resultado? En memoria. El dato está en memoria, lo que recibo es una referencia, y el resultado va en memoria. ¿Sí? Antes el dato venía en el registro y volvía en el registro. Ahora
viene una dirección de memoria, de dónde tengo que trabajar, y el resultado queda en memoria. ¿Y qué pasa con R0? ¿Tiene que volver apuntando al inicio de la cadena o puedo volver apuntando a cualquier lado? Porque yo voy a hacer un lazo Era 0. que va a ir moviendo R0 para convertir la cadena. Entonces tengo que volver. A 0 el retorno. O sea que podría devolver cualquier cosa. Solo que la que lo llama debería saber que ese valor no significa nada. Correcto. O sea, ustedes pueden devolver el argumento destruido sin ningún problema. No necesitan que el A0 vuelva con el valor con el que fue. Si la subrutina que llama con la conversión necesita tener la referencia a la cadena, tendrá que guardarla en otro lado, además del A0 en el que lo copió. ¿Se entiende? Si no fuese así, usted tendría que guardar el A0, moverlo y recuperarlo al terminal. No hace falta. A menos que se lo pidan específicamente, que necesito que el argumento vuelva. Pero no es parte del estándar. El estándar dice que pueden destruir los argumentos. Entonces podemos movernos con el mismo A0, podemos hacer el lazo. Bueno, diagrama. ¿Qué tenemos que hacer? Deberíamos verificar que todo lo que recibe está en minúscula. Vamos por partes. Tengo que barrer una cadena de caracteres. ¿Qué tengo que hacer? Sí, en una palabra. Un lazo. ¿De qué tipo? While, do o for. Un for. ¿Vos sabés cuántos datos tiene la cadena? Entonces no es un for. Crea un while. No, do. While. ¿Existe una cadena vacía? Sí. ¿Qué es la cadena vacía? Lo primero que leo es el terminador. ¿Tengo que convertir a mayúscula en una cadena vacía? ¿Qué lazo tengo que hacer? Un while. ¿Sí? Todo eso se tiene que preguntar antes de empezar. Entonces, la condición va arriba. ¿Qué condición? Que si el carácter es igual a 1. ¿Y el carácter dónde va a estar? La dirección más. El carácter está en memoria, yo no lo puedo pegar en memoria. Entonces, tengo que... ¿En qué registro lo quieren leer? T0. T0. T0 toma a M de A0. T0 mayor que 0. Después lo arreglamos si hace falta. Si no es mayor que 0, se acabó. Listo. Fin. Si es mayor que 0, llamo a esta subrutina. Pero para llamar a esta subrutina, ¿dónde tiene que estar el carácter? En el 0. ¿Y qué tenemos nosotros en el A0? La dirección del while. ¿Sí? Entonces, arreglemos. ¿Sí? ¿Está grabando la pantalla o la parte de allá? Estoy grabando la cámara, con lo cual más o menos se ve el pizarrón, pero vamos a poner que se grabe el pizarrón. Así se ve mejor. Sí, no sé qué se ve el pizarrón. Ahí se ve el pizarrón. Ahí estoy grabando el pizarrón. Profe, eso de agarrar el A0, digamos, y trabajar con el A0 tiene que ver porque eso hay que mandarlo a la otra Y porque si no me van pasando del T0 al A0 cada vuelta, entonces guardo el puntero en un registro que no debería de ser un T. Nadie me corrigió. ¿Por qué no debería ser un T? No, ya no venía antes de tiempo. Porque esta subrutina no lo borra el T, pero podría. Yo no debería poner cosas en un T y esperar a encontrarlas después de llamar a una subrutina. ¿Dónde debería ponerlas? Sí. O perdón, las S. En los S. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí sí, sé que lo voy a encontrar. Sin que yo lo guarde. Y llamo a esta. ¿Sí?
lo guardo en memoria. ¿Sí? Porque va y vuelve en registro, así que lo tengo que bajar a memoria. Pero acá no lo guardamos en memoria ya. No. Dijimos que iban en el registro y volvían al registro. Además no sabrían qué dirección guardarlo porque el único que dieron es carretera. ¿Sí? ¿Qué falta? Aumentar el puntero. Más 1. ¿Vieran? Y repito, acá. Y este va acá. Y a este último que le di ya estaba en 0, así que no necesito volverlo. Y eso, porque yo haciendo el TP, llegaba a este Yo voy a hacer una aclaración. Esos diagramas, poquitito más prolijos, pero apenitas, valen el 40% del punto. pero hay que presentarlo. Yo les recomiendo que lo hagan a menos que el programa les funcione fantásticamente. O sea, podemos entregar papeles nosotros. Escriban un segundo código. Pero yo tengo todo, yo voy a hacer lo de la fútbol, pero si no lo entregas después. Claro, no se va bien. Si no anda, veamos cómo lo entreguemos. Sí. Porque ese tipo de lazo así, en realidad no debería hacerse, ¿verdad? En C, por ejemplo, porque ¿Qué? es como que un while, pero que vuelva a una condición anterior a la que hice la... No, lo que pasa es que en C, esto es una sola instrucción. Claro. O sea, yo puedo hacer lazos que en informática me dirían que están mal. Es que no, o sea, este procesador no te permite evaluar condiciones que no tengan registro. Y si el dato está en memoria, vas a necesitar leerlo de memoria del registro para poder, o sea, es imposible hacer toda una sola operación en este ISA. Lo que no deberías de hacer acá es un montón de cosas. Deberías hacer lo justo y necesario para poder evaluar la condición. Ni siquiera mover el puntero. Porque vos podrías haber puesto acá S0 más. En realidad no debería porque después vas a escribir en cualquier lado. Pero suponete que no escribas. Podrías haber puesto el S0 más acá. Bueno, no deberías. Pero esto es inevitable. ¿Sí? También podés, si querés ser muy purista, Igual también se podría haber puesto ahí abajo. volver acá a repetir este. A0 igual a M de S0. Ya cumple la. Y repetir justo acá si es que querés ser. Que es hacerlo. A mí me da lo mismo. En tanto y en cuanto funcione y no sea un engendro, no tiene un problema. ¿Sí? O sea, vas a repetir la instrucción. En algunas veces en C estás obligado a hacer esto. A veces lo que estás poniendo es tan complejo que no lo podés meter en la condición del if y bueno, tenés que caer en ese patrón. Acá, como son saltos, no son lazos realmente, podés saltar acá y agregar la condición. Pero básicamente lo que tenés que tener es saltar a evaluar la condición. O sea, prepararla y hacer la toma de decisión. No más cosas que esa. Eso sí es lo que deberías de mantener de informática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, vas a terminar haciendo cosas que no debes, o sea, vas a terminar enredándote en lugar de simplificar. Y esto, como es una subrutina, que ya es una subrutina, debería tener o sea, la última subrutina, la que hace la conversión, es la hoja. Correcto. O sea que no debería guardar nada en la pila. Correcto. Esta sí. Esta debería haber guardado acá retornables y acá recuperado. ¿Sí? Nada de los saves. No, porque usé los registros para escapar de eso. Usé yo el S, pero esta no usa el S. ¿Sí? Y esta usa el A, pero yo ya resolví el problema del A pasándole un S y le estiré el problema. Ahora, si otra subrutina llama a este y tenía cosas en el S,
Perdón, sí, yo tengo que guardar el S. Pues yo tengo que dejar el S0 como lo encontré. Lo que pasa es que lo tengo guardado una vez acá y sacarlo de acá. Solo tengo que guardar los S que yo estoy usando, digamos. Solo tenés que guardar los S que vos estás usando. O sea que tengo que guardar acá, lo completemos para que no quede duda, Entonces ya el push de RA y de S0. Y acá el pop de esos valores para dejar RA y S0 como están. Al final de todo. no tiene mucho sentido usar el S. Sí tiene sentido. Porque si usara el T, yo no tengo que guardarlo acá. Lo tengo que guardar en cada llamado. Porque cada vez que voy a su rutina, que vuelva a T es un milagro. Esta no lo usa, pero no podés confiar en eso. O sea, cuando yo tengo que tú hagas una rutina que cumple el estándar, vos no tenés que fijarte si esta usa o no el T. Tenés que pensar que lo que pusiste en el T no vuelve. ¿Por qué? Porque esta rutina podría cambiar después, podría cambiar su implementación y la idea es que estén desacopladas, o sea, que esta pueda funcionar independientemente de cómo está hecha esta. Si no hacemos eso, lo que tenemos es un castillo neto que en algún momento tocamos algo y se viene todo abajo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de su rutina estándar, olvídate de lo que hace la otra con los registros. La otra se supone que cumple con lo que decía. Y todos los registros que son no conservados o los que son responsabilidad del llamador en la tablita que les dejamos, los tenés que guardar vos. Pero entonces ahora el tercero lo vas a tener que guardar antes de cada llamada y en lugar de guardarlo una vez lo vas a guardar N veces. Es peor. Igual no convendría directamente actualizar donde estaba cada una de los caracteres en memoria. Pero necesitas el puntero. Necesitas el puntero, o sea, el puntero tiene que sobrevivir al llamado a la subrutina. Entonces, el señalador de por qué lugar de la cadena vas tiene que estar en un registro que conserve su valor entre antes y después de la llamada a tu subrutina. Si lo pones en un T, no está garantizado. Si lo pones en un A, no está garantizado. Entonces lo tenés que guardar vos. El único lugar garantizado es un S. Pero entonces vos tenés que guardar el S que tenías antes. Porque le podés estar rompiendo el registro a alguien. ¿Se entiende? ¿Está claro cómo es el juego de quién es el responsable de guardar cada valor? Entonces, en general, esto está diseñado para que este use el S, lo guarde una vez al inicio, lo devuelve una vez al final y listo. Ahora, si acá en el medio tuviese que hacer esto y ver si tengo que sumar, restar y calcular cuánto tengo que sumar o restar, eso lo hago en un T. Porque opero en el T, llamo a la subrutina y ya no me sirve el T. Entonces, ese tipo de cálculo sí lo hago en un T. Pero si yo a ese valor lo necesito después del llamado a la subrutina, o sea, lo pongo antes y lo uso después, necesito que sea un S. Si lo uso, hago algo antes o hago algo después, puedo usar un T. ¿Se entiende por dónde va la idea? Profe, y nosotros para probarlo, es ser una subrutina debería ser como, empieza en punto text y termina, pero nosotros para probarlo deberíamos cargar el Tendría que hacer un programa principal que lo único que haga sea cargar en A0 esto, haga un jalr y, después del jalr podés hacer dos cosas, que lo muestre por pantalla la cadena Sí. o que simplemente termine. Y abajo la subrutina y abajo la otra subrutina. Es más, el lunes podrán traer el código de eso y lo probamos. Profe, después otra duda que tengo es, Nos van a venir a correr en cualquier momento. Dejemos para el lunes.